Bueno, busqué en internet qué era siervo y hay algunas personas que definen siervo en internet como una persona que se encuentra sujeta en contra de su voluntad al servicio de otra persona. Esto me llamó mucho la atención porque esta es una percepción torcida de la palabra siervo. Si bien siervo tiene que ver con servicio, con esclavitud en algún momento, no necesariamente tiene que ser en contra de su voluntad. Y es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cuáles son los tipos de siervos que existen? ¿Y cuál es el tipo de siervo que tú quieres ser hoy en día, no? Para esto, entonces, vamos a leer el pasaje de hoy. Abran sus Biblias, por favor, en Marcos 5. Cualquier versión que tengas es buena. Marcos 5. Probablemente cambiará alguna palabrita, pero el mensaje es exactamente el mismo. Bien. ¿Ya están por ahí? Ya. Gracias. Entonces, de todas maneras, lo voy a poner en pantalla para los que no tengan ahí el dato. Bienvenido, Fer. Y bienvenido, Galaxy Tab. No sé quién es Galaxy Tab. Bueno, entonces dice Marcos 5, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Quiero hacer una pausa aquí para decir quiénes son los que vinieron al otro lado del mar. Vinieron Jesús con sus discípulos, acababan de pasar una tormenta en medio del mar y vinieron hasta esta región de los Gadarenos, le llaman. Entonces, versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y el que había tenido a la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bueno, pues ese es el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Son muchos versículos, son 20 versículos, y lo que hacemos en este momento es desmenuzarlos, estudiarlos paso a paso para entender el mensaje. Y lo primero que vemos entonces es que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y esta región de los Gadarenos es la que estaba exactamente del lado contrario de donde estaban ellos. Seguramente estaban en Capernaum y se fueron al otro lado. Y cuando llegan ahí, se encuentran con esta persona, ¿no? Tan pronto él sale de la barca, viene corriendo hacia él un hombre.
Y lo primero que vemos en la imagen que ustedes tienen ahí es cómo eran los sepulcros en la antigüedad. Los sepulcros en la antigüedad no eran como los conocemos al día de hoy. La gente se depositaba en cavernas. No siempre las cavernas se tapaban, ¿no? Preferentemente, pero esta era como el contexto. Esta región de los Gadarenos, como le llama la Biblia, es una región que está en unas montañas, cerca de unas montañas, en las laderas de unas montañas, y los sepulcros normalmente estaban colocados ahí, estaban colocados en las laderas de las montañas. Si no había cavernas, hacían cavernas y ahí colocaban los sepulcros, ¿no? Entonces, este hombre que vemos que estaba poseído por demonios, vivía en tumbas, él vivía ahí, él estaba en ese cementerio donde seguramente la putrefacción, los huesos, el mal olor abundaba, esa era su morada, él ahí vivía. Eh, la gente entonces era enterrada en estas cavernas y él estaba ahí. Y lo interesante aquí que dice el texto es que nadie podía atarle ni aún con cadenas. Por ahí lo subrayé en amarillo porque es bien importante. Nadie podía dominarlo. Muchas veces lo habían intentado atar con grillos y con cadenas y él las hacía pedazos. O sea, él desmenuzaba los grillos. Es una fuerza inexplicable. No hay una forma de que un hombre hoy pueda romper este tipo de material, este tipo de metal. Hoy te voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez te han puesto una de esas cintas en un tour, ¿no? O en algún hotel, y luego hasta tienes que morderla para poder quitártela, ¿no? Bueno, pues él no hubiera tenido ningún tipo de problemas porque esta persona despedazaba cadenas, grilletes, como si fueran papel. El punto es que nadie lo podía dominar, y también marqué esa parte al final del versículo 4. De día y de noche, dice, andaba dando gritos en las tumbas, en las montañas, hiriéndose con piedras. Él no podía dormir. O sea, aparte de que nadie podía someterlo, no podía dormir. El terror que debería causar a los habitantes al ver a esta persona, que además dice otro evangelista en el mismo pasaje, en el Evangelio de Lucas, Lucas dice que él estaba desnudo. O sea, imagínate desnudo, sucio, seguramente maloliente, no podía dormir, era un tipo completamente desquiciado, era un loco. Era incontrolable además, ¿no? Ya lo vimos en dos ocasiones, ahí lo he subrayado, era incontrolable. Y tú me puedes decir a lo mejor y pensar ahorita un poco y decir, pero es que Juan, ¿cómo puede ser esto? Es así como que en serio, porque esto es completamente ilógico. Posesiones demoníacas yo no he visto personalmente. Eh, la ciencia dice que eso no existe, seguramente tenía algún colapso psicológico o tenía algún problema de convulsiones o no sé, algún trastorno psicológico. La realidad es que esto es un relato histórico, no es un cuento de fantasía. Eh, no eres menos científico si tu fe la depositas en la Biblia. Los científicos de hoy, entre comillas, requieren de mucha fe para creer las cosas que han pasado. Existen teorías que se creen hoy acerca de la creación, etcétera, pero nadie ha podido resolver muchísimos misterios en el mundo. Nadie ha podido recrear vida en un laboratorio, nadie ha podido recrear el Big Bang. Todas son teorías y se necesita fe para creer en ellas. Lo que te quiero decir es que la Biblia enseña que la posesión demoníaca existe. Lo que sucede es que no se manifiesta en la misma intensidad ahora porque no está el Señor presente en este mundo caminando. Definitivamente la presencia del Señor desató en gran manera la furia de Satanás en esa época y las manifestaciones tan visuales que vemos en la Biblia.
Y debes saber algo también. El diablo se goza de que tú dudes de la palabra de Dios. Si recuerdas Génesis, en Génesis cuando Satanás engañó a Eva, lo que le dijo él fue, la serpiente, con que Dios te ha dicho, no comerán de ningún árbol de ese huerto. No fue lo que Dios había dicho, pero él quería que dudara a Eva y lo logró. Entonces, con mentiras, el diablo quiere que dudes acerca de estos relatos y quiere que dudes acerca de la palabra de Dios. Él se goza de sembrarte dudas respecto a la Biblia. Hoy, el mundo entero se encuentra bajo dominio de Satanás. Él es el príncipe de este mundo, así le llama la Biblia. Los demonios hoy siguen poseyendo a mucha gente y si no les es posible hacerlo, influyen en el mundo para meterse a destruir, ¿no? Entonces, quiero hacer un paréntesis aquí y darte tranquilidad. Si tú has creído en el Señor Jesús y lo aceptas como el único medio para llegar a Dios, como el único intercesor, como el único sumo sacerdote, entonces tú has sido sellado con el Espíritu Santo y donde habita el Espíritu Santo, ningún demonio quiere entrar, ninguno. Pero ¿cómo puede ser? ¿Solamente por creer? Sí, solamente por creer. Y la Biblia dice que cuando has creído, has sido sellado por el Espíritu y entonces un demonio que es impuro, que es sucio, no puede tener comunión con lo puro, le tiene terror. Por lo tanto, si has creído, no debes temer a estas cosas. Estás bien. Y si en verdad has creído, entonces ningún demonio puede poseerte. Cerrando este paréntesis, quiero regresar entonces al versículo 6. Y el versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Eso es bien interesante. Vemos que corrió y se arrodilló ante él. Algunas versiones dicen arrodilló, como la mía, y no reflejan lo que verdaderamente sucedió. Miren qué poderosa es la presencia del Señor, que desde lejos el hombre endemoniado se percata que está ahí y tiene miedo y aterrado, este que causaba miedo a todos los demás, se dirige hacia el Creador, al que puede destruirlo en una fracción de segundo. Él lo sabe, él sabe que el Señor puede destruirlo con solo oír su voz, es más, con una pestañada podría destruirlo. Este demonio sabía de su insignificancia y de la grandeza de Dios. Y entonces llega corriendo y se arrodilla ante el Señor. Pero esta rodilla no describe verdaderamente lo que pasó. Es la palabra proskineo en griego, que significa ponerse con la cara y las rodillas al piso delante de alguien, completamente postrado de rodillas con la cara al piso. Y esta postura la tenían los antiguos persas ante la presencia de un rey, o los griegos se postraban de esa manera ante algo que consideraban divino. Cuando la persona se postraba, besaba los pies o la parte baja del vestido de las personas o el manto del rey, y este era un gesto de completa dependencia y sumisión ante una figura de autoridad. Entonces es impresionante cómo esta persona que era indomable, eso que subrayamos, eso que viste subrayado, que nadie podía atarlo con cadenas, que nadie lo podía dominar, estaba completamente bajo la autoridad del Señor postrado. Tanto que la gente batalló para controlarlo, para dominarlo, para tenerlo bajo sumisión, y él solito viene corriendo, temeroso de ser destruido. Pero estos demonios siempre tienen doble cara, ¿no? Y miren qué pasó entonces en el versículo 7. Vamos al versículo 7. Dice, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Notas el egocentrismo? Entonces, la historia no se trata de él. De hecho, en la Biblia, cuando leas la Biblia,
Ningún personaje es el protagonista de la historia. El protagonista de todas las historias en la Biblia es Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque la Biblia entera trata de él. Pero este demonio egoísta, egocéntrico, piensa que el Señor está ahí por él y entonces dice, ¿qué tienes conmigo? Esta forma egoísta también está dentro de nuestra humanidad caída, vendida al pecado. Cuando pasa algo en nuestra vida y decimos, Señor, ¿por qué me haces esto? Y aparentemente estás orando. O puedes dirigirte a Dios y decirle, ¿por qué estás molesto conmigo? Casi, casi le preguntas, ¿qué hice? El punto aquí es, ¿cómo puedes ser tan egocéntrico y pensar que la vida se trata de ti? No eres el centro del universo. Lo que sucede en el mundo entero es para la gloria de Dios. La pregunta correcta que deberíamos hacer en oración es, ¿cómo se glorifica tu nombre en medio de esto que estoy pasando, Señor? Pero regresemos al texto. El endemoniado pregunta entonces, ¿qué tienes conmigo? Pero llama la atención que dice, Hijo del Dios Altísimo. Él reconoce todo su poder y deidad del Señor. Y en esta frase vemos que él está postrado, no quiere ser destruido, tiene mucho miedo. Y después dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Este te conjuro es bien importante que consideremos la versión que yo tengo, que puse aquí. Es una versión del año 1500, es una versión viejita. No quiere decir que dice te conjuro, no significa te pongo bajo juramento. La palabra realmente en una traducción literal del griego significa te imploro, te suplico, te ruego que no me atormentes. Eso significa. Es un ruego ferviente porque no sea atormentado. Esas palabras reflejan entonces el pánico que este demonio tenía. Entonces en el versículo 8, el Marcos dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Esta era una instrucción de Dios. Dios le dio una instrucción, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y vean qué es lo que hace esta persona, este demonio. Ahorita van a ver qué pasa. Él da la instrucción, le da un mandato. Para el demonio es un mandato, pero también es un acto de amor hacia este pobre hombre que estaba poseído. De nueva cuenta, el corazón compasivo del Señor se muestra aquí, porque Él no quiere que la gente se pierda, Él quiere que todo el mundo se salve y quiere arrancar a este hombre de las garras de estos demonios, del pecado, y Él tiene autoridad para hacer esto. Nadie, escuchen bien esto, nadie tiene autoridad, ningún hombre, ningún ser humano, ningún ángel tiene autoridad sobre los demonios, solo Dios. Nadie puede andar sacando ángeles, ni sacando demonios, perdón, ni haciendo exorcismos, solo Dios. Entonces el Señor preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Si lees rapidito, puede pasar de largo esto, pero es importante que sepas que en los tiempos del emperador Augusto, una legión se refería a un grupo de soldados. Estos soldados eran 6,000 soldados, más tropas auxiliares. ¿Quiénes eran tropas auxiliares? Sirvientes, esclavos, los aprendices, por ejemplo, de soldados, etcétera. Era un grupo inmenso, una legión. Si solamente eran 6,000 soldados más los auxiliares, el número era impresionante. Y con esto el Señor entonces estaba demostrando que no estaba tratando con un solo demonio, sino que eran miles dentro de este hombre. Y ahora, mira que no han obedecido. Todavía ya les dio unas instrucciones, Señor, y son tercos, no obedecen y se niegan a obedecer. Y entonces este ruego se vuelve casi, casi una sugerencia. Y todavía le dicen al Señor, en el versículo 10,
y le rogaba mucho que no los enviase fuera de la región. No estaban en posición de pedir cosas. Y mucha gente todavía actúa así, pero no estaban en posición de pedir cosas y todavía les dice, por favor, no nos envíes fuera de la región. Claro, porque ellos estaban preocupados por no sufrir ningún tipo de tormento, ya escucharon cómo dicen, estaban preocupados por su comodidad, ellos no querían ser enviados lejos, y cómo no, pues estaban viviendo entre muerte, moscas, putrefacción, allá eran felices, eran demonios. Primero estaban prácticamente rogando por su vida, por no ser atormentados, y ahorita en forma insolente, en forma descarada, dicen, no nos envíes lejos. Y allí estaba, en la ladera de la montaña, una piara de cerdos, una manada de cerdos. El texto dice hato, pues es piara, es manada, que es un grupo de cerdos muy grande. Y le rogaron los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Todavía tienen el cinismo de sugerirle a Dios qué es lo que tiene que hacer con ellos. ¿Siguen pensando en ellos mismos? Jamás pasó por su mente, desde luego, Señor, hágase tu voluntad. Nunca. Su súplica era para su propio beneficio. Si lo ves de este punto, su oración a Dios era para su propio beneficio. Esta súplica que vemos aquí, esta oración de alguna manera, no es ni correcta, ni sincera, ni de un corazón quebrantado, es un ruego demoníaco que quiere hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y vemos que piden entrar a los cerdos. Esta parte me llamó también la atención. ¿Por qué cerdos? Bueno, lo que yo veo a la luz de las escrituras es que a un demonio le da igual un cerdo que un ser humano. Para un demonio tiene una misma validez o la misma importancia o el mismo valor un ser humano que un cerdo. Para ellos no es tema. Al final van a acabar destruyéndole la vida también a los cerdos o la vida a los seres humanos. No importa. A ese nivel los demonios menosprecian la vida humana. Y mucha gente hoy en día también menosprecia la vida humana. Entonces, dice, y saliendo aquellos espíritus inmundos, si vamos al texto, le pidieron perdón que fueran enviados a los cerdos en el versículo 13, y luego Jesús les dio permiso. No pasa nada en este mundo sin el permiso de Dios, y entonces Dios les da permiso, y ellos salen estos espíritus inmundos, entran a los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Nunca ores por lo que quieres, sino para que Dios te fortalezca y te haga cumplir su voluntad. Salirte con la tuya no necesariamente es bueno. Si la gloria de Dios no es tu objetivo en la vida, para lo que vives, para lo que trabajas, entonces no eres diferente a los demonios. Ellos querían su comodidad, su propia gloria, su propio reconocimiento, su propia estabilidad, pero estaban equivocados. Fíjate lo que pasó, acabaron pereciendo. Primero tenían terror a un juicio divino, se pusieron de rodillas, le llamaron hijo de Dios a Dios como si fueran unos auténticos adoradores, suplicaron fervientemente por su misericordia y después se negaron a obedecer. Quisieron hacer su propia voluntad y además tuvieron la osadía de sugerirle a Dios lo que debía hacer con ellos. Si tú has hecho alguna de estas cosas alguna vez, arrepiéntete y pídete perdón, porque tu actitud no es correcta. Te estás comportando más como uno de estos siervos de Satanás que como un siervo de Cristo. Tú no tienes autoridad para decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Puedes pedirle que transforme tu corazón,
que ponga en Él el deseo de seguirle. Él conoce tu corazón, Él sabe lo que estás pasando. Es más, Él sabe, dice la Biblia, Él sabe lo que tú necesitas. Acércate entonces con acción de gracias. Dale gracias por todo lo que tienes. Muchas veces no damos el tiempo de agradecerle a Dios por todo lo que tenemos. Y si tu ruego va a ser alguno, pídele que te haga ser un siervo suyo. Busca su gloria y no la tuya. Mira el versículo 14. Hasta aquí hemos visto el primer tipo de siervos. Si eres de los que toman notas, este es el primer tipo de siervos y es los siervos de Satanás. Hay otros tipos de siervos que son los siervos del mundo. Vamos a ver quiénes son estos siervos del mundo y están a partir del versículo 14. Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron. ¿Quién los mandó? Nadie. Absolutamente nadie los mandó, nadie les dijo vayan, nadie los envió, nadie. Ellos no fueron a predicar, Jesús está aquí, señores, vengan a verlo. No, ellos fueron de chismosos. Como era de esperarse, pues más chismosos vinieron. Mira qué dice. Dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. No les importaba escuchar la predicación del Señor, no les importaba verlo, no les importaba ir a adorarlo, no les importaba nada de eso. Salieron a ver qué había pasado. Si alguna vez te ha pasado, has visto algún accidente, pasa el accidente y cuando acaba de pasar no hay nadie, pero de repente, no sé de dónde, cientos de curiosos ya están ahí rodeados, preguntando, ¿qué pasó? Nadie, probablemente nadie o muy poquitos quieren ayudar. La gran mayoría solo quiere saber qué pasó. En esta gente no hay un interés auténtico en el Señor, sino que solamente están de chismosos, quieren saber qué pasó. Tristemente, hoy en día hay muchísimas iglesias que están llenas de chismosos, gente que está ahí por curiosidad, gente que está ahí porque no entiende cómo Dios es capaz de transformar personas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Versículo 15. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado, ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido, ¿se acuerdan que les dije que Lucas describía que estaba desnudo? Y en su juicio cabal. Es decir, bien, él estaba en su sano juicio, ya no era el loco que andaba por ahí aterrorizando a la gente, aquel que no podían controlar. Esto es hermoso porque ya no estaba ahí, él estaba sentado seguramente a los pies del Señor, escuchando su predicación. ¿Por qué puedo decir esto? Porque recuerden que el Señor Jesús había pasado al otro lado a predicar. Y desde que inició el estudio de Marcos, él dijo, para esto he venido, para predicar el Evangelio, para llamar a los perdidos, para decirles, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en mí. Pero sabemos que ellos no se arrepintieron y perecieron, como perecieron los cerdos y como perecerán todos aquellos que sigan rechazando a Cristo y a su palabra. Entonces, tuvieron miedo. Fíjate qué interesante. ¿Ves el texto? Qué interesante. Lo subrayé porque son características similares entre los siervos de Satanás y los siervos del mundo. También tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Así como rogaron los demonios, ahora estos siervos del mundo están rogándole al Señor que se vaya. Ellos no doblaron sus rodillas, ellos no dijeron, wow, ¿cómo pudo ser posible que ahora este hombre que yo vi, que no lo podíamos amarrar, que no lo podíamos atar, ahora ha sido sanado? Gloria a Dios, qué padre, fabuloso. Nadie dijo eso. Y entonces le suplicaron al Señor Jesús que mejor se fuera. ¿Y por qué hicieron esto?
Porque estas personas amaban más sus posesiones, amaban más a los 2000 cerdos que al hombre que habían visto ya restaurado. Ese era el punto. No había amor en su corazón. Ellos también estaban buscando su seguridad y su comodidad. Ahora tiene sentido todo porque ellos ataban al hombre de las cadenas, claro, porque eso no era un acto de amor. Lo ataban por su propia seguridad, lo ataban para que no les haga nada. Él rompía las cadenas, pero es otra cosa. El hombre en realidad nunca les importó. Ellos buscaban su propia conveniencia, también ellos. Entonces es increíble, no hay diferencia hasta ahora en nuestro texto que hemos visto entre demonios y humanos. Si tú decías, mientras estuvimos viendo el tema de los demonios, bueno, es que son demonios, está bien, pero ves el comportamiento de los humanos y no es muy distinto. Ambos tuvieron miedo, ambos suplicaron de acuerdo a su conveniencia, ambos vinieron al Señor, ambos buscaron que el Señor hiciera lo que a ellos más les convenía y estos les decían, pues mejor vete, no vaya a ser que sigas sacando demonios y nos quedemos sin cerdos y nuestro negocio se nos vaya o que se te ocurra otra cosa. Ya perdimos 2000 cochinitos. Esto es impresionante. Su necio corazón no quiso doblar sus rodillas porque prefirió su comodidad, su dinero, sus posesiones. Entonces, les preocupaban sus pérdidas económicas, su futuro. Tal vez pensaron, bueno, este señor es muy poderoso, en una de esas nos quedamos sin cerdos, sin negocio, en la pobreza, esto no funciona. Y el mensaje para nosotros aquí es analizar bien con qué actitud nos acercamos al Señor en oración. Si tú recurres al Señor con miedo a ser condenado, con súplicas, incluso con lágrimas en los ojos, pero sin obedecer sus mandamientos, sin pedir hacer su voluntad, entonces no hay nada que te diferencie ni de los demonios, ni de esta gente chismosa. No hay nada que te diferencie de ellos. Cuando uno confiesa que el Señor Jesús es tu Señor, entonces estás declarando en tu corazón seguirlo, obedecerlo, trabajar para Él y no para ti, para su gloria y no la tuya. Y el siervo es el que pregunta entonces, ¿cómo te sirvo, Señor? Mi oración tendría que ser, ¿cómo te sirvo? Gracias por morir por mí en esa cruz. Muéstrame, te ruego, tus mandamientos. Yo los voy a guardar en mi corazón para ponerlos en obra y el Señor te responderá. Y lo que te responderá es, ama a Dios y ama a tu prójimo. Ahí se cumple toda la ley. Entonces vemos que hay un tercer siervo, y ya saben ustedes cuál es, porque ya leímos juntos el texto. En el versículo 18, entonces, el Señor, así como concedió a los demonios irse a los cerdos y perecieron, concede a esta gente que le rechaza irse de ahí. Y la implicación es clara. También esta gente pereció. Y pereció como perecerá todo aquel que rechaza a Cristo y que le dice, no te quiero en mi vida, Señor. Versículo 18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba. Otra vez, fíjate qué interesante, este es un tercer siervo que ruega, pero este siervo le ruega que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió. Y dices, ¿cómo? A los otros dos sí les permitió y a ellos y a él no se lo permitió. Sí, eso fue exactamente lo que pasó. Este siervo, este hombre que había sido sanado, yo me imagino que su ruego era, Señor, permíteme estar contigo. Señor, quiero más de ti. Señor, gracias por salvarme. Quiero estar a tus pies. Anhelo quedarme a tu lado. Mira, si tú estás conmigo, nada me falta. Déjame estar aquí. Y el Señor le dice no. A los demonios y a la gente chismosa de alguna manera le había permitido hacer su voluntad, pero a su siervo le dice no. El Señor sabía que su corazón se había transformado porque conocía a ese hombre.
Él había creído, había escuchado su predicación. A diferencia de otros sanados, en el evangelio que hemos estudiado hasta ahora, le dice, ve a tu casa, ve primero con tu familia, ve con tus amigos, cuéntales cuántas cosas Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es muy bonito ver cómo Dios es compasivo. No es un castigo el haberle dicho, no te permito quedarte físicamente conmigo, sino le encomienda una tarea. A él le encomienda una misión. El siervo entonces no pide hacer su voluntad, sino obedece al Señor. Y un siervo de Cristo, como vemos en este hombre, entiende que los mandamientos del Señor demandan urgencia. No es para mañana, para pasado, etcétera. Demandan urgencia. Si analizas lo que pasó aquí, el Señor Jesús le dice, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Versículo 20, y se fue. No esperó, no cuestionó, no se puso a negociar, no se puso a sugerir cosas. Le dijeron y fue a hacerlo. Hay un salmo, el 119, si lo buscan, búsquenlo en sus Biblias, porfa, porque me gustaría compartirlos con ustedes para que subrayen. Busquen el Salmo 119, es un salmo muy largo. En el versículo 60 van a encontrar una joya muy bonita. Revisa cuando estén por ahí. 119:60. Ya Los estoy. salmos están más o menos en la mitad de su Biblia. ¿Ya llegó alguien? Ya. Gracias, hermana. Bueno, entonces lo voy a leer. Dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Esas dos palabras son increíbles. Me apresuré de volada. En cuanto me diste un mandamiento, Señor, yo me apresuré y no me tardé. Guarda eso en tu corazón. Ruégale al Señor que tenga misericordia de ti, porque su muerte y resurrección son tu acceso a una nueva vida si crees en Él. Si tú has pasado una vida pisoteando su nombre, ya basta. Arrepiéntete de corazón, pide perdón por tus pecados y apresúrate y ve con prisa y dile, Señor, ya estuvo, ya basta, dime qué hago y me apresuré, dice el salmista, y no me retardé en guardar tus mandamientos. Y entonces vemos cómo termina esta parte que él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Decápolis era un distrito con 10 ciudades. Él hizo algo más, él no solo se fue a su casa, sino empezó a publicar. Este publicar tiene que ver con la palabra querizo, que es proclamar, que es a gran voz, es pararse como los heraldos en las esquinas. En esa época no había periódicos ni internet. Los heraldos eran los encargados de en las esquinas publicar a voz alta las noticias y él tomó esa tarea. Tomó la tarea de predicar lo que el Señor había hecho por él, de cómo el Señor había cambiado su vida. Y hablando de eso, es el mensaje más importante esta tarde. De nueva cuenta, el protagonista de este relato no es el endemoniado, no es los demonios ni la gente chismosa, es el modelo de perfecto siervo. Y el modelo de perfecto siervo lo encontramos en el Señor Jesús, a quien debemos imitar y seguir, porque Él se sometió bajo la autoridad del Padre y obedientemente murió por ti. Entonces, debemos andar en luz como Él anduvo, amar como Él amó y debemos clamar
ser siervos de Cristo. Y si tú te identificaste con alguno de los otros dos, hoy es momento de hacer un cambio, de darle la vuelta y servir al Señor. No estamos llamados, ustedes no están llamados a ser siervos ni del diablo ni del mundo. Están llamados a ser siervos de Dios. Bueno, pues este es el pasaje, ya lo desmenuzamos verso a verso. A continuación, lo que hacemos es platicar un poquito de si tienen dudas, de sus vivencias personales, de si les gustó algo, con qué se quedan, etcétera. Es un tiempo de convivencia, entonces no sé quién quiera empezar participando. Yo, ¿Quién es? Ok, adelante, hija. que el diablo le encanta llenarte de dudas, que él es el príncipe de este mundo. Uy, Quiero volver acá. no quiero que me... No te veo. No ¿Por qué no querías salir? quiero parecer. Que estás despeinada, ¿verdad? Si tenemos el Espíritu Santo, no nos puede poseer ningún demonio, que nadie más tiene la autoridad sobre los demonios, solo Dios. Nadie más puede decir, sal de acá, demonio. Nunca, que nunca eres por ti nada más, porque antes ellos, como dijiste lo de que ataron al demonio, porque no pensaron en el Señor o si los lastimaban, ellos pensaban en su propio bien, si lo iban a, en si se lastimaban ellos o no, y que también, no sé por qué lo volvió a poner, que no nos puede poseer ningún demonio si... No sé, a lo mejor lo tenías muy pendiente. Es eso. Ok, hija, gracias. Rodrigo. Yo me quedo con que, primero con que debemos de ser siervos de Cristo. También me quedo con que no hay mucha diferencia entre un siervo del mundo y un siervo de Satanás, porque buscan su propio bien y su propia comodidad. También me quedo con lo mismo que dijo Regina, que si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ningún demonio va a entrar en nosotros. Ok, hijo. ¿No hubieron dudas? ¿No? Ahí está mi mamá. Mi mamá dijo que iba a participar, ahorita no se puede echar para atrás. Eh, Cheli. Bueno, pues yo me quedo primero con que hasta los demonios reconocen la autoridad de Cristo. Y pues que Jesús les dio, cuando le están rogando que los metiera en el hato de cerdos, Jesús dio permiso y eso me llamó mucho la atención porque, como dijiste, el Señor tiene control de todo y Él dice si va a suceder o no va a suceder algo. Pero entonces yo puse una pregunta, dice, mi oración es convenenciera, es para mis deleites, y me acordé de Santiago 4:3, que dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, a veces pedimos y pedimos o insistimos tal vez en donde el Señor ya nos dijo que no, insistimos tanto que al final dice Dios va y te das cuenta que lo que pediste y que al inicio no daba y cuando se da no era lo que tú querías y en lugar de ser algo bueno acabó siendo una piedra de tropiezo en tu camino, que solo Dios puede transformar tu vida de muerte a vida y Él tiene el poder y pues los demonios donde viven en lugares sucios y en un lugar sucio pues no está Cristo y que debemos de rogarle a Dios por ser sus siervos y que esa sea nuestra oración y como el que antes estaba endemoniado, obedecer al momento. O sea, él le dijeron lo que tenía que hacer
y se fue a proclamar qué es lo que ha hecho Dios en su vida y es lo que todos los que somos redimidos debiéramos de hacer, ir a proclamar qué es lo que la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Claro. Y no sé si se te pudo venir a la mente también el verso de Santiago de hasta los demonios creen y tiemblan. Uh-huh. Y no. Bueno. Hermana Lili. Aquí estoy, hermanito. Bueno, pues ahora que estamos en Cristo, en el camino del Señor, pues nos damos cuenta, ¿no? De que hay diferentes tipos de siervos. Y bueno, pues estos siervos que son del mundo y los siervos de Satanás, pues hemos aprendido aquí en Marcos que el Señor solamente tiene autoridad para echar fuera a los demonios y que estos siervos pues únicamente se placen en sus cosas, ¿no? Se deleitan en sus placeres, perdón, y, y pues menosprecian la vida humana, pero pues también hay personas que menosprecian también a otras personas, ¿no? A los humanos. Y bueno, pues definitivamente, pues nosotros queremos ser siervos de Dios, ¿no? Es lo que somos, siervos de Dios. Obedecemos a Dios, obedecemos su ley, debemos de obedecer su ley y también pues debemos de orar conforme a su palabra, ¿no? Yo recordé el Salmo de Filipenses 4:6 que dice que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias, que siempre debemos de pedirle al Señor, pero agradeciendo por todo lo que Él nos da, ¿no? Y bueno, igual como mencionaba Chely, ¿no? En ocasiones nos afanamos en estarle pidiendo y pidiendo al Señor, tal vez en algo que sea para nuestro deleite, no vemos la respuesta y a veces pues nos desesperamos o creemos que el Señor no nos escucha, pero en realidad no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Que en realidad pues es eso, pedir conforme a la voluntad de Dios, no a nuestra propia voluntad. Y bueno, pues tan hermoso el Salmo que usted mencionó, el 119:60, ¿no? Que estaba leyendo el resto del Salmo que dice, me gustó mucho porque dice, ¿no? Lo que usted leyó, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñanos tus estatutos. Entonces, pues aquí resume todo, ¿no? Que pues debemos de guardar la ley de Dios y debemos, y somos siervos de Dios conforme a su palabra, a su voluntad. Y pues sabemos que el Señor inclina su oído para escuchar nuestros ruegos y el Señor igual, pues cuando alabamos al Señor, el Señor se goza y calla a sus ángeles para escuchar nuestro canto, ¿no? Entonces, qué tan hermoso es estar ante la presencia del Señor, ser siervos de Dios y reconocerlo siempre como Rey, como nuestro único y verdadero Señor y Salvador. Yo me quedo con eso, hermano. Gracias, hermana Lili. Y es que, si se dieron cuenta, creo que debió redondear un punto más. 3 tipos de siervos. Mientras el mundo se la pasa diciendo, es que soy libre, es que yo tengo libertad de hacer lo que se me dé la gana. No es cierto.
Los tres son siervos. Básicamente, estamos hechos para servir a alguien o a algo. Y es nuestro trabajo decidir, con la gracia de Dios, hacia quién queremos y a dónde debemos dirigirnos. Todo ese esfuerzo de servir. No hay nadie libre. Básicamente, o sirves a lo creado o sirves al creador. Nada más. Al final, la decisión es tuya y por eso me opongo a la definición en Internet que dice que siervo es aquel que es obligado, ¿no?, a prestar un servicio. Vemos que los demonios por su propia voluntad desobedecieron, los chismosos por su propia voluntad también no quisieron tener al Señor o servirle, y por su propia voluntad también el siervo de Cristo le dijo, te ruego que me dejes contigo, y al final él obedeció como debía ser, pero voluntariamente, nadie lo obligó. Muy bien, continuamos. Hernán, Miriam, ¿qué les pareció? Listo. Hola, hola a todos. Hola. Yo lo que considero es que Dios en su infinita sabiduría y misericordia está dispuesto a hacer de nosotros el cambio cuando es de corazón, cuando realmente queremos salir de lo que somos. O sea, Él conoce hasta lo más recóndito de nuestro corazón y Él sabe cuando es en realidad que lo queremos sinceramente, que queremos seguirlo. Entonces, Él lo identifica y te saca de lo que eres. Te enseña el camino para que tú sirvas a Dios y sobre todo des testimonio de sus grandezas en tu vida. Eso es lo que yo sentí, bueno, le entendí a esta parte de la Biblia. Muy bien, muy bien. Sí, Dios nos conoce y la realidad es que Dios no salva a nadie en contra de su voluntad. Eso también es muy, muy claro. Dios obrará en aquellos corazones que primero se arrepienten y entonces Él proporcionará gracia para salir adelante. Amigo, ¿qué te pareció, Hernán, el estudio? Pues muy bien, muy padre. La verdad que si lo hubiera leído yo solo no lo hubiera entendido nada. Hay que, como dices, irlo saboreando poco a poco. No había visto esto de los capítulos, versículos, que te ayudan a, creo que, a entender mejor. Y creo que con lo que me quedo es qué tan complicado puede llegar a ser la aceptación. Toda esa gente vio o le dijeron cuál fue el milagro que sucedió ahí en esa colina, qué fue lo que pasó, cómo sucedió. Tenían el testimonio de la persona que ya estaba curada, que ellos conocían de mucho tiempo atrás, que estaba loquito. Y como bien dices, desafortunadamente el milagro intervino con sus bienes materiales y personales y mejor lo invitaron a seguir su camino, ¿no? Vete a hacer milagros por otro lado, porque qué tal si nos secas el maíz, ahora nos mata las vacas, mejor cruza de nuevo el mar y continúa tu camino. Qué tan difícil puede ser aceptar y hasta cierto punto desprenderte de algo con tal de seguir por el camino del bien, seguir por el camino de Dios. Sí, maravilloso, efectivamente. Probablemente, Hernán, ya metiéndole más imaginación, ellos vieron a los cerdos flotando, vieron vieron a la persona que había tenido el demonio y ni así. Esta dureza de corazón, todos la hemos tenido alguna vez, hermano, todos, 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 que tienes tantas bendiciones a tu alrededor y tú estás necio que no, y estás duro que no, que dale, y o sea, ahora sí que estás viendo y no ves, ¿no? Pero pues qué bueno que Dios nos abre los ojos poco a poco. Gracias. Irma, ¿estás por ahí? Irma. Bueno, no sé si esté Irma, porque Chele me dijo que iba a estar como 6:30, pero están mis sobrinos. ¿Sí están, sobrinos? Hola. Hola, no te veo, sobrino.
¿De qué se trata? Ahí estás. ¿Qué hubo? ¿Qué escucharon? ¿Qué les pareció? Pues yo como lo que me quedo es que no hay que sentirse el centro del mundo, porque no hay que sentirse poderosos, porque Dios es el único poderoso, es el único centro del planeta, al que hay que centrarnos en él. Y que Dios es tan poderoso que con solo pestañear puede eliminar a cualquier demonio. Es el único que lo puede hacer, y con eso me quedo. Excelente, no eres el centro del mundo, así que nada de berrinches. Gael. Yo me quedo con que fue una prédica muy interesante, que nosotros tenemos que seguir al Señor en todas las formas, mental, espiritualmente, y siempre hay que estar junto a Él, que nosotros no tenemos que decir al Señor qué debe hacer, sino el Señor nos dice que hay que hacer. Con eso me quedo. Eso que acabas de decir es valiosísimo y grandiosísimo. Muchas veces tenemos un plan y dices, lo voy a poner en oración. Señor, ¿verdad que me autorizas comprarme ese Ferrari rojo precioso que tanto me gusta? O hablo de algo de colección, ¿verdad? Porque pues no se puede. Pero, y entonces oras y dices, casi abres un ojo y dices, ¿verdad que sí? Y ya no quieres que te firmen tus planes. Pero no es así, la oración no es así. Tú cuando oras pidiendo dirección, sabiduría, hacer la voluntad de Dios, ver si de verdad eso es bíblico, o sea, en algún momento alguien ha pedido eso que estoy pidiendo, o solo estoy pidiendo para mí. Entonces, muy bien, Gael, muy buen comentario. Gracias. ¿Qué onda, Galán? ¿Ya está la ropa? Ya está listo todo. Excelente. Oye, pues muy interesante, muy bien ejemplificado la parte de que debemos ser siervos, ¿no? De poder seguir los pasos y las ejemplificaciones que la misma palabra nos pone, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es el saber pedir, y todo por allá él ya tocó el tema, ¿no? Hacer oraciones y realmente estamos pidiendo lo que nosotros realmente deseamos, porque pues podemos pedir muchas cosas y desear muchas cosas, ¿verdad? Pero pues no es lo que nosotros queramos, sino siempre va a ser la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, eso nos emociona y nos regocija. Ahorita nosotros estamos involucrándonos un poco más a la enseñanza y a la lectura, pues de que debemos aceptar, como bien dijeron los compañeros anteriormente, la aceptación, ¿no? Debemos aceptar lo que Él tiene destinado para nosotros, ¿no? Y eso fue con lo que nos quedamos el día de hoy. Bien, pues, hermano, muchas gracias. Hernán, él es mi hermano, literal. Pedro, ¿si notas algún parecido? Miriam. Hola Pedro, mucho gusto. Hola. Hola, mucho. Sí, hay bastante parecidos, sin barba, me imagino, son iguales. Sí, de hecho, Regina dice que sí. Mira, Regina. Y Rodrigo. Familia, yo quisiera pedirle sus oraciones en estos días. Debo informarles que no estoy bien de salud. Mis plaquetas salieron muy bajas otra vez. Lo más probable es que ya me vaya para una operación. Y pues así como hemos hablado hoy de ruego, de petición, etcétera, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? No sé si me quitarán el vaso o algo así. Mañana estoy en espera de unos estudios que me hice el día de ayer y ya me van a decir que procede. Pero les mantengo informados. Mientras tanto, pues sus oraciones son siempre bienvenidas y qué mejor y qué carga tan ligera es el hecho de saber que alguno de ustedes puede hacer una oración por mí porque me pone en las mejores manos. Y las mejores manos son las manos de Dios. Entonces, Claro que sí, hermanito. no sé si alguien quisiera orar para encomendarnos esta semana. Adiós. De uno en uno. Yo, tío, Bueno, adelante, Gael, por favor, gracias. te damos gracias, Señor, por esa hermosa parábola, por tus enseñanzas, por
por seguir tu camino. Te pido por todos los que están aquí, por mis tíos, por todos nuestros hermanos que estamos unidos, no presencial, pero sí virtual. Te pido por mi tío que salga todo bien y que esté en tus manos, Señor, que todo lo que sea bueno es para nosotros. Que nos bendigan en esta semana y que todo salga perfecto. En nombre de tu Hijo Jesús, amén. 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 Muy bien. ¿Y cómo está el clima por allá, Hernán? Muy lluvioso. Tenemos... Todo el día ha estado lloviendo. Claro que está súper fresco. Entonces ahorita nos va a Bien cansar. padre. Tenemos pendiente la vuelta por ahí con ustedes. Primeramente Dios. Sí, ya ahorita ya es la hora del café y los 4 panes de rigor diarios. ¿En dónde están ellos, hermano? En Orizaba, Veracruz. Wow. Y tienen una colección de máscaras. Esas máscaras que se ven ahí, que son como 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están, muestra las otras. Ahí están, miren. Ahí están. Oh, sí. También bonitas. Sí, ahí hay otras, miren, hasta arriba. Sí. Están muy bonitas. Sí. Sí, el otro día Sí, qué bonitas. el otro día que fui para allá me hicieron una el... luche, mira. Una luche con el ombligo de fuera. Sí, me encantó esa, no quiero que me vean, pero muestro el ombligo. El Max. Ok, bueno, pues un gustazo saludarles, verlos, Lili, Hernán, Miriam, ojalá que podamos seguirnos viendo. Normalmente los domingos nos reunimos a estudiar la Biblia y ya se dieron cuenta que no hacemos exorcismos, no somos una secta ni nada por el estilo. No teman, ¿verdad? Pues que Dios los bendiga, buena semana a todos. Gracias, hermano. Dios le bendiga y que todo salga bien. Primero Dios. Gracias. Y nos vemos el domingo en el discipulado, ¿eh? Sí es cierto, voy a ser su maestro un día, este domingo. Nos vemos final. en el discipulado. El final, así es. Adiós. Dios les bendiga. Eso, Hasta luego, cuídense. hermano Hernán. Dios Y bendiga a esposa. todos.